Amigos productores, televidentes, una vez más estamos con Avance Rural, haciendo extensión agropecuaria. En el programa de hoy vamos a estar hablando sobre pasturas megatérmicas, donde dos técnicos, el ingeniero zootecnista Fernando Nenin y el ingeniero agrónomo Dante Puello, nos van a hablar sobre las distintas pasturas megatérmicas, su utilización, su pastoreo diferido y la implementación de sistemas de invernada aprovechando el diferimiento de estas pasturas. También vamos a estar hablando sobre Agronea 2019. Ahí estuvimos charlando con Juan Pablo Seri de AgroSeri SRL, quien nos comenta y nos presenta dos equipos nuevos que están trayendo ellos al mercado nacional. Vamos ya a escuchar al ingeniero zootecnista Fernando Nenin, que lo entrevistamos en el marco de la 27 exposición de APRESIT en Rosario en los pasados días de agosto. Vamos a escuchar qué nos comenta. Hoy fue definir un poco los conceptos de cuáles son los criterios que se deben considerar para elegir una especie en función a los distintos ambientes que tenemos en el norte. Así desde una especie para las alturas, una especie para la media loma, una especie para los bajos inundables, y cuáles son los criterios de selección de cada uno de esos materiales. Un poco esa fue la idea de la presentación de hoy. Y bueno, ¿por qué no vamos de oeste a este, que son distintos ambientes y muy marcados, y vas nombrando las especies? Sí, perfecto. Es decir, vamos a las más pioneras. Desde el oeste, por ahí lo que más se difundió fue el Gatton Panic, en los suelos de desmonte, en los suelos de alta fertilidad. En esos mismos sitios, probablemente ya con menos fertilidad, mezclado con otras especies como Gramarrodes, ya yendo más hacia el centro de toda nuestra región, probablemente las gramas, el dicantio, son materiales por ahí más difundidos, y ya hacia el este, en donde tenemos los ambientes ya con mucho más húmedo, con ambientes más encharcables, los pajonales, palmares, ya con especies como la braquiaria humidícola, el tangola, seleccionando bien en función a cada esa disponibilidad tanto de suelo, tanto de agua y de lluvia. Y básicamente, también yendo de oeste a este, ¿cómo tiene que ser el manejo una vez que vos, por ejemplo, haces el desmonte y empezás a incorporar las pasturas? Sí, bueno, uno de los criterios que se debe considerar es que siempre, una vez que se instalan las pasturas, en la medida que se hayan todos los procedimientos de implantación hayan sido correctos, considerar siempre cómo es el crecimiento de la planta y en función a eso destinar a ver qué tipo cómo van a ser los primeros pastoreos. Pero independientemente del lugar, lo importante es tratar de que los primeros pastoreos sean laxos, de tal forma de no defoliar mucho las plantas forrajeras para darle mayor reserva a la planta. Las explicaciones que nos hizo el ingeniero zootecnista Fernando Nenin, muy didácticas, muy claras. Nosotros aprovechamos y le preguntamos cómo hay que encarar la problemática del renoval en aquellas pasturas megatérmicas que tienen ya varios años de implantadas. El problema de los renovales, nosotros hacemos un recambio de vegetación, pasamos de un monte a una vegetación de gramíneas, entonces lógicamente que hay un stand de semillas muy grande del monte, por lo tanto eso es casi inevitable el hecho de que vengan las especies colonizadoras, generalmente las especies que estaban dentro del monte. Una de las formas de tratar de evitar es generar una buena cobertura de planta forrajera, por eso es importante en la siembra no solamente la preparación de suelo, sino que sembrar con densidades de siembras adecuadas, formando buena cobertura, y fundamentalmente una vez que se logra eso, tratar siempre que los pastoreos no sean intensivos, más en los ambientes nuestros en los cuales la radiación, hay tanta oferta ambiental que favorable para la germinación de los renovales. Si nosotros tratamos de defoliar no tan bajo, siempre dejando una cobertura de tal forma que no proteja el suelo, eso va a reducir la germinación de las plantas invasoras y vamos a tener menos stand de plantas de los renovales o inclusive otras malezas herbáceas.
Eso es porque la pastura le hace cierta sombra y evita que pueda germinar el banco de semillas de la maleza. Correcto. Lo importante es justamente ir limitando los factores ambientales que propician la germinación. Uno es la luz directa, y cuando uno sobrepastorea deja mucho espacio entre mata, condiciones favorables para que ese espacio vacío entre mata reciba la luz y germinen. Si uno deja mayor cobertura, no defolia tan bajo, los pastoreos no deben ser tan intensivos, en la medida en la que no se hayan, más todavía cuando uno no logra los buenos stand de planta, y dejando buena cobertura, eso va a inhibir la germinación y la falta de la sombra, digamos, va a reducir sustancialmente la aparición de maleza. En la charla le consultamos a Fernando cuáles serían las fechas óptimas de siembra para las pasturas megatérmicas que él hizo mención. Vos hablás de una densidad de siembra adecuada y la pregunta es, ¿cuál es la fecha de siembra adecuada? Porque es distinto el oeste, el centro y el este. Perfecto. Es una de las... la mayoría de las zonas nuestras fracasan justamente primero por no determinar una correcta densidad de siembra, y otra por la fecha que decía vos. Lo importante que se debe considerar es que deben sembrar siempre considerando cómo sería el ambiente propicio para esa semilla que va a germinar. Siempre sembrar próximo a las lluvias. Entonces yo no voy a decir que la época de siembra sea adecuada en esta o en otra época, porque tampoco sé cuáles son los momentos adecuados o los momentos más que generalmente llueve. Entonces uno tiene que sembrar lo más cerca a la lluvia. Eso primero, preparación de folio. En cuanto a densidad de siembra, lo importante no es dar una receta esta de la densidad de siembra, porque la calidad de la semilla todos los años varía, y en función a la calidad es la que debemos determinar la densidad adecuada. Para eso, lo mucho más importante es que el productor se acostumbre a hacer los análisis de calidad de la semilla que adquiere y en función a esa calidad determinar. Normalmente cada especie tiene sus gérmenes viables, 20, 30, 40 plantas por metro cuadrado, y en función a eso uno debe determinar la densidad adecuada. Por ejemplo, danos un ejemplo concreto, un gatón. El gatón normalmente en los últimos años se fue incrementando la densidad, motivo por el peletizado. Lógicamente que uno compra probablemente menos semilla por una cuestión del efecto del pellet, pero en función, nosotros en gato normalmente tenemos unos 25 plantas de gérmenes viables, es lo recomendado. Así que el objetivo debe ser sembrar para lograr unas 25 plantas por metro cuadrado. ¿Las braquiarias? Las braquiarias tienen la ventaja de, en comparación del gato, germinan también bastante rápido, pero probablemente por tener una mata más grande y al ser un poco más espitosa se necesitan menos plantas. Probablemente con 15 o 20 plantas por metro cuadrado es suficiente. ¿Y los Dicantium? Bueno, Dicantio produce mucha semilla, probablemente en el caso del Dicantio uno sembrando con las calidades de semilla que últimamente se tiene, con 4 o 5 kilos, y es bastante estable la calidad del Dicantio, no así por ahí en muchas otras especies, pero de todas maneras creo que con Dicantio con 10 o 15 plantas por metro cuadrado, y además todavía los Dicantios rastreros por su mismo porte tienden a colonizar rápidamente los espacios vacíos, digamos. Muy claro toda la explicación de Fernando Nenning. Ahora nos vamos a ir a una pausa, pero al volver vamos a estar en la estación experimental del INTA del Colorado, donde nos recibe el ingeniero Dante Puello y seguimos hablando sobre las pasturas megatérmicas y el diferimiento de las mismas. Vamos a la pausa.